Señores, les decía ahorita que el gobierno repetía 21 proyectos de inversión que ya estaban en el 22 y en el 20, había uno hasta del 22, del 23, del presupuesto del año pasado, de este que estamos cerrando, para este presupuesto que viene. Y yo le decía, no solamente estos son proyectos de inversión con recursos del exterior, Banco Mundial, etcétera, etcétera. De 36 proyectos consignados en este presupuesto del 23, hay 21 que se llevan para el 24. ¿Usted ve? Pero yo le decía, pero no solamente por falta de recursos de financiamiento externo, porque para emitir y conseguir los bonos soberanos y emitir para el déficit tenemos dinero y salimos con bonos y nos financiamos. Y tenemos 300.000 millones de pesos depositados en la banca, el Banco de Reservas. El negocio de Capaperro. Yo digo, describía a mi amiga, una economista, colega del Banco Central, de cuando fuimos compañeros. Una cosa, un manejo financiero de tesorería que nadie lo entiende. O sea, yo voy a coger prestado a Manolo al 20 para colocarlo aquí al 10. El negocio de Capaperro. Yo le decía en una ocasión, ya yo había comentado en una ocasión algo sobre eso, y le decía, pero que hablen con Clarisa de la Rocha, la vicegobernadora, que ella y yo estudiamos administración de reservas en el Banco Mundial. Ella fue la directora de reservas, o sea, de cómo se manejan los recursos del Banco Central, dónde se colocan los portafolios, ese tipo de cosas. O sea, porque eso ni se entiende. Entonces, ustedes ven que el presupuesto de gastos de capital del gobierno en todos los años es deficitario. O sea, deficitarios, ni siquiera alcanzan a gastar lo que ellos mismos contemplan. Y teníamos ahora el 65% solamente ejecutado, cuando ya nada más queda un mes para ejecutar. Entonces, dice, de los 36, 21 vienen arrastrados desde este 2023. Al menos 3 proyectos así han presentado en 3 propuestas de presupuesto consecutivos, en el 22, en el 23, en el 21, sabrá Dios, y siguen arrastrando por 3.656 millones de dólares. Usted ve, todos son proyectos. Fíjese que la palabra que yo digo, proyectos. Ahí hay proyectos y proyectos, pero proyectos. 3.656, pero recuerden que tenemos más de 30.000 millones de dólares cogidos prestados en 3 años. Más de 30.000 millones de dólares cogidos prestados en 3 años y tenemos 21 proyectos que vienen arrastrándose año tras año. O sea que cogemos prestado para 1.000 cosas y 1.000 cosas y 1.000 cosas, pero para proyectos que representan el 58% de los proyectos presentados en este año no se pudieron ejecutar. Por eso tenemos una ejecución del gasto de capital de 2.1% del Producto Interno Bruto. La inversión en gasto fijo, en capital y todo eso es menor que el déficit fiscal del gobierno. El presidente Balaguer llegó a gastar 6% del Producto Interno Bruto y 6.5%. Excesivo, podríamos decir. Si se descuidan los otros sectores. El presidente Fernández gastaba 4.5, llegó a gastar en inversión, en obras de capital que son reproductivas, que es lo que tenemos que hacer, invertir para poder desarrollarnos. Entonces, ya ustedes ven, 21 proyectos que se van a pasar para el 24, pero ahí negociamos con Aerodón un contrato que se vence en 7 años, que todavía ni cerca estamos, para que transfiera 775 millones, que no van a entrar en el presupuesto, pero ya se incorporaron en el presupuesto. Y ahí andamos con proyectos por la mitad y sin ejecutar el presupuesto que tenemos de gasto. De capital, que de gasto corriente, ahí no ha habido problema. Por ejemplo, ¿qué le dice este economista, Nelson Suárez? El gobierno que venga tiene que ampliar el espacio fiscal mediante la combinación de medidas, racionalización de la burocracia que vimos hace 3 días, el miércoles por ahí de la semana pasada, 588 asesores
que se consumen una nómina mensual de 70 y pico de millones, 72 creo que era, que hacen un promedio de 850 millones de pesos al año. Racionalización de la burocracia, eficiencia y control del gasto. No como me dijo el ministro de Economía los otros días, bueno, estamos siguiendo el mismo camino del anterior gobierno. Ajá, y para eso fue que cambiamos. Hicimos el cambio, era para que mejoráramos. Vamos a seguir lo mismo. Por algo está mi ley aplicando todas esas medidas. ¿Ustedes creen que esas medidas de shock que yo le estoy diciendo, lo que estoy viendo y lo que preveo, es por gusto? Él tampoco es loco. No, al contrario, él sí sabe muy bien lo que está diciendo. Dice, pero no hay cuarto para la gradualidad. Porque hay un momento donde tú llegas, que llegas hasta aquí, pero es lo que yo digo, mi experiencia, tengo 30 años en el Estado, que las cosas no son como tú quisieras que sean, sino como realmente son. Y no habrá dinero para la gradualidad, pues usted tiene que buscarlo, aunque sea, porque las sociedades no son conejillos de India. ¿Entiende? Entonces ese es un punto ahí. Pero bien, entonces habla de control del gasto, entonces aquí no hablamos de eso. Solamente, como dijo mi amigo Pacheco, no hay de otra que coger prestado. Déficit fiscal implica coger más prestado. Y más prestado, después no tenemos dinero para cubrir el servicio de la deuda. Y entonces tenemos que salir a subirle el impuesto a la gente. Dice que el próximo gobierno que venga tiene que plantear medidas prácticas y no discursos. Dice, definición de estrategia para revertir los déficits fiscales y reducir paulatinamente los niveles de endeudamiento. Pero mi amigo Jochi Vicente dice, y Valdés, que la estabilidad de la deuda. ¿Qué estabilidad de la deuda? Yo le dije, hasta un día, mira China cómo está en el suelo. Entonces, un déficit de 3% del producto, que dice Apolinar Veloz, es gerente del Banco Central, amigo mío, por cierto, que el déficit no va a ser de 3%, que va a ser de alrededor de 4%, 4,2% en el 24. Dice que no es de 231 mil millones, sino que va a ser de 296 mil millones, 300 mil millones prácticamente. ¿Por qué? Para que ustedes vean, porque se autorizó la colocación de 40 mil millones en letras del Tesoro. Esos son bonos de Hacienda que lo van a poner en circulación para financiarse el gobierno, y 21 mil millones de reducción de cuentas por pagar, que se van a pagar, que las debe el Estado, y que a su juicio es un truco contable, que va a ser lo que se ha hecho todos los años. El año pasado llegamos al mes de ahora, al 15 de diciembre, como con 60 mil millones. Ya yo no me acuerdo la cifra, que uno dice aquí tantos números, pero eran como con 60 mil millones, ¿se acuerdan? De que no se habían ejecutado de gasto de capital. Cuando se hace al final del año, dice, pues se transfieren para aquí, se transfieren para allí, se transfieren para acá. Trucos contables. Pero, las obras, como dice un anuncio, ¿de quién era? La Cruz del Amor, ¿de quién era? No sé de quién. Obras son amores y no buenas acciones. Que lo importante es que si hiciste la carretera, que si hiciste el camino vecinal, si fuiste en apoyo y le talviaste la calle. No es porque tú vengas aquí y me presentes que se ejecutó, porque eso es para yo a comentar acá. Que obviamente el que entiende sabe que eso que uno está diciendo, si no se ejecuta el gasto de capital, pues no hay empleo, no se crea obra, no se crea desarrollo, que obviamente es eso. Pero a la gente que tú le pongas los números aquí o que me lo ponga arriba o me lo ponga abajo, eso no le importa. La gente o lo ve o no la ve. Y si tú no la haces, no la puedes ver. Entonces, si no haces las obras, no se van a ver. Se repite exactamente el mismo ciclo de la política fiscal. El déficit aumenta durante las elecciones y luego se sobreajustan las cuentas públicas después de las elecciones. Eso dice el amigo Apolinar Veloz, ex gerente del Banco Central, señalando que el déficit para el año que viene no va a ser de 3, sino de 4.2. Según su opinión, a veces es medio extremista, pero es un economista, catedrático, profesor de INTEC y fue exfuncionario del Banco Central, exgerente. Pero no hay que, son sus opiniones, son sus cálculos, son sus consideraciones, uno las tiene que evaluar
y ver para que el gobierno mismo también pues dé explicaciones al respecto, si es así como él dice o si no, y para que los agentes económicos pues tengan también ese tipo de previsiones. ¿Será verdad lo que él dice o no? Déjame ver si lo que él está asumiendo, esos presupuestos bajo los cuales él está partiendo, son así o no son así, porque eso enriquece el debate, clarifica las cifras y nos permite tener una visualización más apropiada sobre el futuro. Vamos a hacer otra pausa, estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve con más.